Vamos a continuar nuestro tema de por qué creo. Y hoy nos planteamos por qué creo en la comunión de los santos. En el credo decimos creo en la comunión de los santos. ¿Y qué queremos decir cuando decimos creo en la comunión de los santos? Evidentemente no se trata de que creemos que los santos comulgaron, no es eso, sino que comunión significa común unión. Y santos son todos los bautizados. Por ejemplo, fíjense en Filipenses capítulo 4, versículos 21 y 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Os saludan los hermanos que están conmigo. Os saludan todos los santos y principalmente los de la casa del César. O sea, vemos que San Pablo, en su carta a los filipenses, termina con una serie de saludos. Y cuando habla de los saludos, dice que saluden a los santos y que os saludan los santos. Por lo tanto, ¿quiénes son esos que saludan? Y esto lo repite no solamente en esa carta, en otras cartas también. Si queréis, por ejemplo, fijaos en la 2 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Saludaos mutuamente en el ósculo santo. Todos los santos os saludan. Todos los santos os saludan. Por lo siguiente, ¿a quién se refiere San Pablo cuando habla de los santos que saludan o a los que hay que saludar? Pues se está refiriendo a los cristianos. Que se llama santos, los llama santos, porque lo normal es que seamos santos si estamos bautizados. Porque el bautismo nos ha hecho participar de la naturaleza divina. Por lo tanto, si no tenemos un pecado grave, si estamos en gracia, participamos de la santidad de Dios. En un grado mayor o menor, dependiendo de nuestra colaboración a la gracia. Porque no olvidemos lo que nos dice San Juan en el capítulo 15, es un texto muy conocido, los versículos 1 al 8. San Juan 15, 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto lo cortará, y todo el que dé fruto lo podará para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciese en la vid, tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es echado fuera como el sarmiento y se seca, y los amontonan y los arrojan al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis y se os dará. En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así seréis discípulos míos. O sea, fijémonos que Jesús, con un ejemplo, el ejemplo de una planta, de una vid en este caso, nos quiere enseñar esa unión que hay entre nosotros y Él, y entre todos nosotros. Esa común unión que se da entre todos los que están incorporados en Cristo mediante el bautismo. Pero fijémonos en el ejemplo. Lo compara, hemos dicho, con una planta, con una vid. ¿Qué es lo que hace que el sarmiento, que la planta esté verde y produzca uvas? ¿De qué depende que un sarmiento esté verde y produzca uvas? Pues por poco que sepamos de botánica, sabemos que depende de que la savia vaya desde la raíz hasta esa rama, ese sarmiento. Mientras la savia circula y llega, alimenta el sarmiento, y el sarmiento tiene hojas, está lleno de frutas, produce uvas. Por eso dice el sarmiento que no da fruto. ¿Por qué se seca? Pues porque algo impide que le llegue esa savia. Y sin la savia, el sarmiento no puede producir ni hojas ni fruto. Bueno, pues esto es lo que ocurre con nosotros. ¿Y qué se hace, por lo tanto, cuando un sarmiento se ha secado?
pues el labrador lo que hace es cortarlo, amontonarlos y quemarlos, porque no sirven para otra cosa. Bien, pues esto aplicado a eso que Cristo, esa enseñanza profunda que nos quiere dar Jesús con este ejemplo, nos está indicando que nosotros somos sarmientos, ramas conectadas con ese tronco, con esa raíz que es Cristo. Mientras haya un paso de la vida de Cristo hacia nosotros, nosotros podemos producir frutos. ¿Por qué? Porque hay vida en nosotros, que es la vida de la gracia, la vida sobrenatural. Si hay algo que impide que llegue la savia, que llegue la gracia a nosotros, entonces nos secamos y no podemos producir fruto. ¿Y qué es lo que impide que llegue la gracia a nosotros? El pecado. Cuando se trata de un pecado grave, por eso se llama mortal, porque mata esa vida de la gracia que tenemos recibida de Jesús, porque viene de Él hacia nosotros. Podéis fijaros en el capítulo 1 del mismo Evangelio de San Juan, versículos 14 y 16. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, clamando: Este es de quien os dije, el que viene detrás de mí ha pasado delante de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. O sea, Cristo tiene la plenitud de la gracia, porque es Dios. Y de esa plenitud de vida divina que tiene Él, como Dios que Él, nosotros vamos recibiendo gracia tras gracia. Y esa gracia que nos viene de Él hace que podamos ser sarmientos con hojas y con frutos. Es decir, que estemos dando una vida de santidad. Si no tenemos esa conexión, sin Él, ha dicho Jesús, no podéis hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Por lo tanto, fijémonos que lo que hace que se produzca esa comunión de los santos de una manera vital es precisamente nuestra unión con Cristo. Porque nosotros en el bautismo nos hemos incorporado, nos hemos injertado en Cristo. Fíjense en Romanos 6, versículos 4 y 5. Con él, pues, hemos sido sepultados por el bautismo en su muerte, para que, como él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en novedad de vida. Porque si han sido hechos una misma cosa con él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección. Cuando dice que hemos sido hecho una cosa, el texto original nos dice que hemos sido injertados. O sea, el bautismo nos ha hecho participar de la muerte y resurrección de Cristo, porque nos ha injertado en Cristo. Por lo tanto, si quedamos injertados en Cristo, seguimos con la imagen de la vid, hemos sido injertados en esa vid, vivimos ahora de esa vida que viene de Cristo. Por lo tanto, producimos los frutos propios de esa vida en la cual estamos injertados. Y todos nosotros, injertados en Cristo, constituimos lo que se llama la comunión de los santos. Fíjense en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 21. Por tanto, ya no sois extranjeros y huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús, en quien bien trabada se alza toda la edificación para templo santo en el Señor. Bueno, fijémonos que este texto es sumamente interesante. ¿Qué es lo que formamos todos los bautizados? Pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Y se compara con un edificio que se está construyendo, que está en proceso de construcción. Esta familia es una familia que crece, es una familia que se desarrolla, no es una familia estática, por decirlo así. Y
todos los bautizados pertenecemos a esa familia. Fíjense cómo Jesús nos habla de que tenemos un Padre, que es Padre nuestro, y que, por lo tanto, todos somos hermanos. Y en esa familia, si todos somos hermanos, no hay distinción entre uno y otro. Evidentemente, los hermanos no son todos iguales, en ninguna familia son los hermanos iguales. Pero todos se aman y se quieren porque pertenecen a una misma familia. Y todos tienen algunos rasgos comunes. Algunos rasgos que podríamos decir nos delatan que pertenecemos a esa familia. Esto es lo propio de esta familia de Dios. ¿Y cuáles son esos rasgos comunes que nos demuestran, que nos delatan como miembros de esta familia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Nos lo dice Jesús. En eso conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Porque estamos unidos. Fijémonos que esa unión nuestra en Cristo es incluso más profunda y más común que la que se da en una familia humana. Porque en una familia humana es verdad que todos hay rasgos comunes, que hay de alguna manera intereses comunes, pero no del todo comunes. Fácilmente cada uno tiene su ideal y luego los hijos muchas veces se desconectan del todo. En esa familia que formamos, la familia de Dios, eso no se da. Por eso decimos, creo en la comunión, esa común unión que se da siempre, siempre, entre esta familia de Dios. Y esto es una gran alegría, y es una pena que muchas veces no seamos conscientes de esta realidad. Porque nuestro pertenecer a esta gran familia tiene unas consecuencias. Una de estas consecuencias, ¿cuál es? Pues porque nos beneficiamos de los bienes de la familia. Otra consecuencia, ¿qué es? Pues que yo soy responsable de esa familia. Yo puedo aportar, yo debo aportar a esa familia. Tengo una responsabilidad, tengo unos beneficios, pero también una responsabilidad. Porque fijémonos que todos, por el hecho de estar incorporados, injertados en Cristo, somos, insisto, realmente hijos de Dios. Podemos leer un texto que es clarísimo, en Gálatas 4, 4 al 7. Mas al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley y para que recibiésemos la adopción filial. Y por ser hijos envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita, Abba, Padre, de manera que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, heredero por voluntad de Dios. Esa gran misericordia, esa gran, bondad inmensa de Dios, es que nosotros, criaturas, y además pecadores, hemos sido tan amados por Dios, que se ha hecho hombre, nos ha incorporado en Él, y hace que participemos de su condición de hijo. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Nosotros, injertados, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, injertados en Cristo, soy hija de Dios. Soy realmente hija de Dios. ¿Por qué? Pues porque soy un miembro de Cristo, que es el Hijo de Dios. Luego, con todo derecho, soy realmente hija de Dios. Fijémonos que esa mi incorporación en Cristo hace que yo participe de su naturaleza divina. Nos lo dice San Pedro. Podemos ver la segunda carta de San Pedro, 1:4. Segunda San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y nos hizo merced de preciosas y ricas promesas para hacernos así partícipes de la divina naturaleza, huyendo de la corrupción que por la concupiscencia existe en el mundo. En virtud de esos dones que se nos dan en Cristo, nosotros participamos de la naturaleza divina. Pero claro está, eliminando de nosotros la corrupción del pecado, porque son incompatibles. El pecado
y la vida divina, el pecado y Dios son incompatibles. El bautismo nos ha liberado de todos los pecados. Ya vimos, decimos en el credo, creo en el perdón de los pecados. Se nos ha perdonado esos pecados y por lo tanto podemos tener esa participación de la vida divina, porque es la vida que tiene Jesús. Y por lo tanto, si participo de la vida de Dios, participo de su naturaleza, soy realmente hija de Dios. Porque observemos que los hijos siempre, en todo caso, participan de la naturaleza de su padre. No se da ningún caso de un ser que no tenga la misma naturaleza que tiene sus padres. Si ponemos un caballo, sus padres fueron una yegua y un caballo, ¿no? Si ponemos un gato, sus padres fueron gatos. Si tenemos un ser humano, sus padres son seres humanos. No somos Dios por naturaleza. Pero incorporados en el Hijo mediante el bautismo, injertados en Jesús, que es el Hijo de Dios por naturaleza, nosotros participamos de esa naturaleza de Dios, de esa naturaleza del Hijo. Y por lo tanto somos realmente hijos. Como dice San Juan, no solamente se nos llama, sino que lo somos realmente hijos, porque participamos de su naturaleza. Más o menos dependiendo de la fluidez, podríamos decir, de la cantidad de gracia que hay en nosotros, porque esa participación de la naturaleza divina está en proceso de crecimiento, de la misma manera que un niño pequeñito ha nacido casi como un animalito, no era capaz de pensar, no era capaz de hablar, ¿no? Pero se ha ido desarrollando. Pues nosotros igualmente en el bautismo hemos recibido todas esas capacidades, pero tenemos que desarrollarlas hasta llegar a ser adultos. ¿Un santo qué es? Pues un bautizado que se ha hecho adulto en la fe. Un bautizado que ha desarrollado todas sus capacidades que se le dio en el bautismo. Pero la raíz está en el bautismo. Ahí es donde se nos incorporó en esa gran familia que es la comunión de los santos. Pero fijémonos que es fundamental el que nosotros libremente queramos pertenecer. Es decir, pensemos que en muchísimos casos, en la gran mayoría, al menos de los que somos mayores, se nos bautizó siendo pequeños. No se nos pidió permiso para bautizarnos. Nosotros no fuimos conscientes cuando se nos bautizó. Pero en un momento u otro tenemos que optar. Si yo realmente quiero, si yo realmente creo en Jesús, ¿le acepto o no? Porque fijémonos en lo que nos dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, los versículos 11 al 13. Vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. Mas a cuantos le recibieron, dióles poder de venir a ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. O sea, fijémonos que nos dice San Juan, vino a los suyos, vino al pueblo que había sido preparado por Dios durante siglos, desde Abraham, y los suyos no le recibieron. Pero hubo quienes le recibieron, entonces y ahora. Y a esos que le reciben, es decir, a esos que creen, a esos que le aceptan en su vida, Dios les da la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Y es un nacimiento nuevo, pero no de la carne, es un nacimiento espiritual, pero real. Recordemos que Nicodemos lo entiende, que Jesús le está diciendo tan claramente que es necesario nacer de nuevo, que se plantea y cómo un adulto puede entrar nuevamente en el seno de su madre y volver a nacer. Y Jesús le aclarará que no se trata de un nacimiento físico, pero sí de un nacimiento como hijo de Dios. Y Dios no es físico. Dios es un ser espiritual, pero real, muy real. Por consiguiente, cada uno de nosotros somos responsables
de ser realmente hijos de Dios o no. ¿Somos responsables de crecer como hijos de Dios o quedarnos raquíticos, yo diría? Casi imperceptible nuestra participación de la naturaleza divina. Dios nos valora tanto que quiere contar con nosotros. No nos lo hace como a un muñequito que automáticamente lo mueve, no, no, no. Es magnífica el respeto, el amor que Dios tiene a nuestra libertad, a nuestro ser libres. Y por lo tanto, yo he de sentirme responsable. Yo he de comprometerme. No es algo que automáticamente me va a venir, no. Yo siempre tengo que decirle cada día, cada momento, sí, adelante. Veamos otro texto que nos habla de esta común unión. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 12. Y vamos a leer los versículos del 12 al 27. Un texto un poco largo, pero vale la pena leerlo. Porque así como siendo el cuerpo uno tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo con ser muchos son un cuerpo único, así es también Cristo. Porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, y todos, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, hemos bebido del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? No por esto deja de ser del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, no por esto deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojos, ¿dónde estaría el oído? Y si todo él fuera oídos, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos como ha querido. Si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, pero un solo el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no necesito de vosotros. Aún hay más, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a los que parecen más viles los rodeamos de mayor honor, y a los que tenemos por indecentes los tratamos con mayor decencia, mientras que los que de suyo son decentes no necesitan de más. Ahora bien, Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor al que carecía de él, a fin de que no hubiera escisiones en el cuerpo, antes todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. De esta suerte, si padece un miembro, todos los miembros padecen con él, y si un miembro es honrado, todos los otros a una se gozan, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros parciales. O sea, fijémonos cómo San Pablo, esta misma realidad que Jesús nos explica mediante la comparación de la vid y los sarmientos, él lo compara con nuestro cuerpo físico. Entonces, fijémonos que aquí nos hace ver cómo en nuestro cuerpo físico tenemos muchos miembros. Tenemos ojos, manos, orejas, corazón, riñones, etcétera, ¿no? Y todos son necesarios para que el cuerpo funcione. Cuanto más sano estén todos los miembros, mejor funciona el cuerpo, más fuerte y más feliz se siente esa persona, ¿no? Pero si falla un miembro, está perjudicando al resto del cuerpo. Entonces dice que todos nosotros, al bautizársenos, se nos ha hecho miembros de este cuerpo que es Cristo. Y por lo tanto, nadie puede decir, yo como no soy, que dice aquí, yo como no soy ojo, no soy del cuerpo. No, por eso deja de ser del cuerpo. Es decir, si alguien dijera, bueno, yo como no soy sacerdote, no soy del cuerpo. No va conmigo eso. No, va contigo. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, si todos fueran ojos, ¿dónde estaría el cuerpo? Sería un montón de ojos. Si todos fueran sacerdotes, pues sería un montón de sacerdotes. Pero no habría un pueblo, no habría un cuerpo. Se necesita manos y pies y ojos y orejas, y lo mismo en este gran cuerpo de la comunión de los santos se necesitan sacerdotes y matrimonios y barrenderos y carpinteros, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos, absolutamente todos, somos necesarios, todos. Y es muy importante que nos sintamos participantes de este cuerpo, cada uno con los dones que ha recibido.
Recordemos que no hará falta leerlo, la parábola de los talentos. A cada uno se le pide de acuerdo con los talentos que se le ha dado. Y esos talentos que hemos recibido, esos dones, esos carismas que hemos recibido, fijémonos que lo hemos recibido precisamente en función del cuerpo, en función de esa comunión. Porque volvemos a la imagen del cuerpo. Las cualidades, los dones, las habilidades que tiene, por ejemplo, un ojo, que tiene nuestros ojos, no son simplemente para que el ojo sea bonito o feo, o para el ojo disfrute, no. El ojo ayuda a que la persona pueda caminar sabiendo dónde va o pueda hacer cualquier cosa. Es decir, esa capacidad del ojo está en función de la misión del cuerpo. Y quien dice el ojo, pongamos la mano derecha. Fijémonos que además una mano no se puede servir a sí misma. Yo para lavar la mano derecha tengo que usar la izquierda y para lavar la izquierda tengo que usar la derecha. Es decir, todas las capacidades, las habilidades de nuestros órganos, de nuestros miembros, están para el buen funcionamiento del cuerpo en su totalidad. Pues lo mismo ocurre, siguiendo este ejemplo, en el cuerpo místico, en este gran cuerpo que formamos, la comunión de los santos. Y por esto nos dice que los más débiles pues tienen que ser especialmente protegidos. Y los que no necesitan tanta protección, pues no se le da. Pero todos, en su lugar, son necesarios. Y es más, si un miembro sufre, sufren todos los miembros, nos dice San Pablo. Fíjense que, por ejemplo, creo que es San Agustín el que pone este ejemplo. Si alguien se clava una espina en el pie, es que no decimos, mira, que el pie se las arregle. No, porque esa espina me está haciendo daño a mí. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos una espina en el pie? Pues fíjense que todo el cuerpo se inclina, el ojo va a ver dónde está la espina, la mano va a sacarla. Es decir, todo el cuerpo se pone en función del pie para localizar la espina y sacársela. Y cuando será sacado, se beneficia a todo el cuerpo. Bueno, pues esto ocurre en el cuerpo místico. Yo no puedo ser indiferente con lo que le ocurre a una persona X, la que sea. ¿Por qué? Porque me está perjudicando a mí, es un miembro mío. Por lo tanto, lo normal es que todos colaboremos a aliviar a ese miembro. Fíjense cómo coincide esto con esto que nos decía Jesús: en eso conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. ¿Por qué? Porque no es indiferente lo que le ocurre al otro, me afecta a mí. Y por lo tanto, yo procuro hacer lo que dependa de mí, claro. Yo no lo puedo todo, pero hay cosas que puedo. Y cada uno, de acuerdo con sus posibilidades, trabaja para aliviar ese miembro del cuerpo que está necesitando. Y como continúa diciendo, fijémonos en este mismo capítulo, versículos 29 al 31. O sea, este capítulo 2 de la 1 Corintios, los versículos 29 al 31. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos doctores? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros? ¿Tienen todos la gracia de curaciones? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Todos interpretan? Aspirad a los mejores dones, pero quiero mostraros un camino mejor. Fíjese, ¿cómo nos dice? En el cuerpo místico, en esta comunión de los santos, cada uno tiene distintos carismas. ¿Son todos apóstoles? Hoy diríamos, ¿son todos sacerdotes? ¿Son todos religiosas? ¿Son todos monaguillos? ¿Son todos matrimonios? No, hay de todo. Y todos, unidos, colaborando, constituimos esa gran familia que es la comunión de los santos, que es el pueblo de Dios, que es la familia de Dios. Pero repito, todos responsables unos de otros, todos. Veamos otro texto de Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Por la gracia que me ha sido dada, os encargo a cada uno de vosotros no sentir de sí por encima de lo que conviene sentir, sino sentir modestamente, cada uno según la medida de fe que Dios le repartió,
Pues a la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Pues tenemos dones diferentes según la gracia que nos fue dada, ya sea la profecía según la medida de la fe, ya sea el ministerio para servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta para exhortar, el que da con sencillez, quien preside, presida con solicitud, quien practica la misericordia, hágalo con alegría. Fíjese que insiste en la misma idea el apóstol. Tenemos variadas carismas. Lo importante es que seamos conscientes de que somos los unos miembros de los otros. Y por lo tanto, repito, yo no puedo ser indiferente a lo que le pasa al otro porque el otro es un miembro mío. Yo no puedo decir es su problema. Eso no es cristiano. Como yo no digo, en el caso que decía antes de la espina del pie, yo no le digo al pie es tu problema. No, es mi problema. Es el problema del cuerpo, de esta comunidad que constituimos los bautizados, porque somos miembros unos de otros, somos responsables unos de otros. Y en ese cuerpo la cabeza es Cristo. Y esto es lo importante. Podemos ver en la carta a los Efesios, el capítulo 1, los versículos 22 y 23. A él sujetó todas las cosas bajo sus pies y le puso por encima de todo cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todos. Jesús es la cabeza de la Iglesia, la cabeza de este cuerpo que es la Iglesia. Y este Cristo, cabeza, es el que llena a la Iglesia de su plenitud. Es el que le comunica esa vida divina. Y por lo tanto lo hace fecundo, hace que pueda vivir como tales hijos de Dios. Y que este cuerpo pueda crecer, se pueda desarrollar más y más hasta dar la talla. La talla a la cual debe llegar es precisamente la de Cristo. Podemos verlo en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 4, los versículos 11 al 16. Y él constituyó a los unos apóstoles, a los otros profetas, a estos evangelistas, a aquellos pastores y doctores, para la habilitación de los santos en orden a la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños que fluctúan y se dejan llevar de todo viento de doctrina a capricho de los engaños de los hombres y de las astutas maquinaciones del error, sino que al contrario, viviendo según la verdad y en caridad, crezcamos en todos sentidos hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos de su ministración, según la actividad correspondiente a cada miembro, va obrando su propio crecimiento en orden a su edificación en la caridad. Esto es un texto que yo os invitaría a que lo leyerais más de una vez y lo reflexionarais. Porque fijaos que nos está explicando aquí el apóstol que el cristiano, el que está ya incorporado en Cristo, el que es consciente de su pertenencia a este cuerpo y consciente de que participa de esa vida divina, no puede ser como una caña movida por el viento, dejándose llevar de las ideas que vienen en una dirección o en otra, sino que ha de afianzarse cada vez más en Cristo y colaborar cada uno con su aportación, como dice aquí, por todos los ligamentos que unen estos miembros, con la aportación de cada uno de ellos, ir creciendo el cuerpo hasta dar la talla que corresponde a ese cuerpo. ¿Y cuál es la talla que tenemos que dar? Que tiene que dar el cuerpo en su conjunto. La talla es Cristo. Y para que el cuerpo que está en proceso de crecimiento llegue a esa talla, cada uno de nosotros tenemos que aportar lo que Dios, de acuerdo con las facultades que Dios nos ha dado, de acuerdo con los talentos que cada uno tiene. Uno aportará unos, evidentemente en este cuerpo hay miembros muy importantes, nadie duda de que el corazón es fundamental. Es más importante el corazón que mi dedo pequeño de la mano izquierda.
o de la mano derecha. Pero si me falta este dedo, el cuerpo no está completo. Y hay cosas que no podré hacer. Recuerdo que una vez lo explicaba una organista, en un grupo que había un organista, y decía, yo si me falta este dedo no llego a las octavas. Pues ya no puede tocar el órgano. Es decir, para que el cuerpo esté completo necesita todos los miembros, todos. Aquí nadie es inútil, nadie. Pensar que yo soy inútil, en el fondo es una ofensa a Dios. Es tanto como decir que Dios ha hecho un ser inútil, y Dios no hace seres inútiles. Por lo tanto, todos, absolutamente todos, tenemos dones. Dones que el cuerpo necesita. Dones que yo debo aportar a este cuerpo, a esta comunión. Porque no olvidemos que la influencia de unos a otros es real. La crea o no la crea. Esa influencia existe. De la misma manera que en nuestro cuerpo la sangre circula por todos los miembros, lo crea o no lo crea. Pero eso es un hecho. Bueno, pues en el cuerpo místico ocurre lo mismo. Existe una influencia de unos en otros. Yo no sé si se acuerdan, por ejemplo, en la historia, por ejemplo, de Abraham y Noé. Recuerdan un poco, Abraham y su sobrino Lot, ha sido un lapsus. Recuerden en un tiempo, Abraham y Lot iban juntos, ¿no? Y se acuerdan que Lot se fue a habitar en Sodoma y Gomorra. En aquel pueblo estaba corrompido. ¿Y se acuerdan lo que consigue Abraham en su oración con Dios para evitar que se destruya aquellas ciudades corrompidas de Sodoma y Gomorra? Después de interceder, Dios acepta, si hay 10 justos, no se destruye. Y no hubo 10 justos. Y allí estaba Lot y su familia, que eran sobrinos que era sobrino de Abraham. Si Lot y los suyos, que ciertamente eran más de 10, hubieran sido santos, habrían salvado aquella ciudad. Por lo tanto, fijémonos cuando a veces nos quejamos que el mundo va mal, ¿y qué haces tú? ¿Qué hago yo para que vaya mejor? Porque yo pertenezco a ese mundo y mi vida influye en ese mundo, positivo o negativo. En todos los tiempos, si repasamos la historia de la humanidad, ¿quiénes han sido los que han salvado las crisis? Los santos. Ellos han salvado las crisis. Por lo tanto, quejarme no, mano a la obra, hay que trabajar. ¿Y en qué sentido hay que trabajar? Pues en dejar que Cristo viva en mí, porque es Él que tiene que salvar al mundo, como siempre, en que yo sea cada vez más santa. Y eso depende de cada uno de nosotros. El que yo sea más santa, ciertamente Dios lo quiere, y por lo tanto Dios me da las gracias. Solo depende de que yo la acepte o no la acepte. Pero además, otro caso concreto de que se ve esa influencia, ustedes se acuerdan que cuando se leyó y se comentó el libro de los Hechos de los Apóstoles, en aquel momento en que San Pablo lo llevan preso a Roma, va en una embarcación, se acordarán, en un momento que hay, pues, que van a la deriva, que ven perdido todo, San Pablo les dice, tranquilos, no pasará nada. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado, o sea, Dios le concedió al hecho de que Pablo viajara en aquel barco la vida de todos los que iban en el barco, que eran más de 300 personas. Por lo tanto, San Pablo benefició a todos aquellos. Y en el caso de Lot, la santidad de Abraham
hizo que se salvara Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea, fíjense, de esto y de otros textos que podríamos buscar, revelan que nuestra influencia positiva y también negativa, en primer lugar llega a los próximos, pero más allá no sabemos hasta dónde llegará. Luego, ¿cuál es la mejor manera de yo ayudar a una persona que quiero y que, supongamos, va perdida? Pues el esfuerzo por ser santo. Hay un texto que dice, haz de Yahvé tus delicias y Él te dará los deseos de tu corazón. Es un salmo. Pero quizás vale la pena que nos demos cuenta que en esa comunión de los santos no solamente estamos los que vivimos aquí en la tierra, sino que es toda la Iglesia. Lo que llamábamos antes la Iglesia militante, o sea, nosotros que estamos aquí, la Iglesia purgante, los que están en el purgatorio, y la Iglesia triunfante, los que están en el cielo. Hay una comunión entre todos nosotros. Cuando una persona muere, no se ha roto la relación con la persona que ha muerto. Permanece porque estamos en la comunión de los santos. Fíjese que este es el sentido del por qué se canoniza una persona. Cuando la Iglesia canoniza a una persona, ¿qué está diciendo? Que ese miembro de la Iglesia es un gran amigo de Dios, que está en el cielo, que intercede por nosotros porque es un gran amigo y por lo tanto diríamos nosotros tiene influencia. Y además es un modelo de una persona humana como los demás que ha llegado a esa meta. Yo puedo llegar. Por lo tanto, volviendo al caso de los familiares nuestros, una persona que cree en la comunión de los santos, una persona que tiene fe ante la muerte de un ser querido, no desespera, no está perdido, no lo ha perdido para siempre, no, porque sigue perteneciendo a la comunión de los santos. Y por lo tanto, en Dios podemos comunicarnos. Y en Dios, ese ser querido, si ahora está en Dios, también puede ayudarme con su intercesión. Porque la conexión, repito, no se ha roto. La comunicación no se ha roto. Seguimos unidos. Los santos del cielo, los que están en el purgatorio, yo le puedo ayudar, les podemos ayudar en virtud de esa comunión de los santos. Y ellos nos pueden ayudar a nosotros. Y además también entre nosotros aquí en la tierra. Entonces, fijémonos que esta fe en la comunión de los santos, que lo creemos porque Dios lo ha dicho, no se lo ha inventado la Iglesia, es algo que lo ha dicho Dios y yo creo a Dios. Y Dios me dice que existe esa comunión. Luego, esa fe, esa realidad, esa vivencia de la comunión de los santos, tendría que darnos una gran alegría, un no sentirnos nunca solos. Vamos a terminar viendo un texto en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, perdón. El autor de la carta a los Hebreos nos ha estado hablando de una serie de personajes del Antiguo Testamento que vivieron de fe. Nosotros a esa lista de personajes que pone aquí el autor podemos poner pues tantísimos santos como tenemos, personas que han vivido de fe. Leamos pues estos versículos del 1 al 4. Ahora bien, la fe es garantía de lo que esperamos, prueba de lo que no vemos, pues por ella adquirieron gran nombre los antiguos. Por la fe conocemos que los mundos han sido dispuestos por la palabra de Dios, de suerte que de lo invisible ha tenido origen lo visible. Por la fe, Abel ofreció a Dios sacrificios más excelentes que Caín, y por ellos fue declarado justo, dando Dios testimonio a sus ofrendas, y por ella habla aún después de muerto. O sea, fijémonos el panorama que nos presenta el autor. Compara la vida cristiana con la vida de un atleta. En un estadio hay toda una serie de testigos, toda una serie de personas que están viendo la carrera que estamos haciendo. Nosotros somos los que hacemos la carrera, cada uno de nosotros. Y esos que están observando, son esos que ha estado diciendo antes que vivieron de fe, nos están expectando, nos están mirando,
nos están animando a hacer una buena carrera. ¿Y cómo haremos esa buena carrera? Puesto los ojos en Cristo. Él es el que nos lleva a la delantera. Hemos de correr en esa dirección que corre Cristo. Esa dirección de generosidad, de humildad, de amor a todos, en fin, toda esta vida, todo ese testimonio de Jesús y de todos los que nos están mirando, que son todos los santos, todos los que han vivido su fe. Y por lo tanto, no podemos cansarnos hasta llegar a la meta, porque el premio está asegurado. El premio está asegurado. Pero como dice San Pablo, el atleta para conseguir la meta se impone una serie de limitaciones, de austeridad de vida. Si no hace ejercicio, si no se esfuerza, pues no puede correr. Es decir, supone una ascesis, un esfuerzo por llegar a la meta, un tener clara la meta donde quiero llegar. Y nos dice, todavía no habéis, en vuestra lucha contra el pecado, aún no habéis derramado sangre. O sea, la lucha no ha sido tan grave como hasta derramar sangre. Cristo sí que ha derramado sangre para que yo pueda correr bien este camino. Entonces, todos los santos son esos testigos, esos espectadores que nos animan, que nos estimulan, que nos han servido de ejemplo y que nos están ayudando. Ustedes no se dan cuenta que a veces se quejan de que si en los estadios no hay gente que anime a los futbolistas, a veces no les va tan bien el juego, ¿no? Porque les falta el ánimo que les viene de los espectadores. Pues a nosotros no nos falta. Nosotros tenemos una inmensa cantidad de santos que nos están mirando y que nos animan. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos dice, y lo debemos tener en cuenta, corramos con ilusión, aportemos con ilusión lo que nosotros debemos aportar a ese buen funcionamiento de esta comunión de los santos, de este cuerpo místico en el cual pertenecemos. Y que por lo tanto nunca, repito, estamos solos, estamos rodeados de una gran familia. Pues demos gracias a Dios de esa gran familia y seamos dignos de ella, ¿no?